Soy yo quien examina conciencias y corazones, y quien pagará a cada uno de ustedes según sus obras, dice el Señor a su iglesia. Bueno, pues bienvenidos, estamos una vez más con ustedes, felices de compartir esta palabra que nos da nuestro Señor, felices de poder apoyarnos en esta vida, en este caminar hacia Dios, felices de poder saborear, ¿verdad, maestro? Esta palabra que nos da el Señor. Estamos en Apocalipsis, un tema importante, un tema muy vasto y muy actual. Un tema que siempre que lo tocamos tenemos cierto miedo de abordarlo, pero bueno, son palabras de Dios que ya en estos programas se han dado cuenta que pues no es nada de lo que pensamos. Pero bueno, es un libro de esperanza, de victoria, de consuelo y de triunfo. Así es. Platícales un poquito, en breve, los correos que has estado recibiendo y cómo la gente está cambiando de concepto y de opinión respecto al libro de Apocalipsis. Así es. Bueno, aprovecho para mandarles un saludo a todas esas personas que se toman el tiempo y el amor para decirnos lo impactados que están, maravillados porque no conocían el significado de estas palabras. No conocían lo importante que es para nuestra vida actual, como lo dijo el maestro Pepe, que pensamos que es un libro abandonado de catástrofe, de tragedias, cuando en realidad es el triunfo del bien sobre el mal. El triunfo de Jesús, Rey de Reyes, sobre el demonio. Bueno, pero quiero presentarlos primero, maestro Pepe González, maestro Enrique Palencia, aquí estamos, su servidora Cristina Mendoza, con mucho cariño, pues compartiendo con ustedes este programa. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Enrique, nuevamente. Bienvenida, Cristina. Gracias. ¿Ya se alivió? Sí. Bueno, te estás recuperando de tu voz, sí, de tus cuerdas vocales. Así es, pero muy, muy feliz de estar otra vez de vuelta. Con muchas ganas de hablar, Cristina. Así es, ¿cómo ves? ¿Se notó? Sí, ¿no? Es que estoy muy contenta Sí. de Qué estar bueno, aquí. pues bienvenida, Cristina. Bien, bueno, como otros programas tenemos algunos regalitos para ustedes, como esta gorra negra del instituto, muy bonitos colores, muy contrastantes, para las personas que nos hagan favor de hablar, una playera del instituto y ahí está, con este rostro tan hermosísimo de Jesús. Y un libro. Y tenemos este libro de Eucaristía. ¿Me ayudas, Enrique? Ya me atoré. Eucaristía, celebración de vida, que estábamos viendo qué portada tan bonita, tan digna, tan especial. Ahí está la última cena del Señor. Esa última cena se encuentra en el altar mayor de nuestra Catedral Metropolitana de Guadalajara. Y mira por atrás qué bonita el cáliz. Y el pan de la vida. Y el pan de la vida, que es Cristo, ¿no? Es una portada realmente preciosa. Muy hermosa. Este libro lo escribió el padre Fernando Lugo, a quien le mandamos un saludo muy afectuoso y cariñoso. Bueno, pues como les comentaba, estamos en Apocalipsis. Vamos a ver la iglesia de Tiatira y la iglesia de Pérgamo, Pepe. Y pues no se despeguen, tomen sus Biblias, tomen su cuaderno, su lápiz y listos para comenzar en unos momentos. Gracias por acompañarnos. Bien, pues ya regresamos, empezamos sin más preámbulo con el libro de Apocalipsis, estamos en las 7 cartas a las 7 iglesias. Maestro Pepe. Muy bien, vamos a recordar nuevamente para todos ustedes la estructura que tiene cada una de estas 7 cartas del Apocalipsis que encontramos en el capítulo 2 y 3 del mismo libro. 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. La estructura, como ya explicábamos la vez pasada, es muy simple. Tenemos un destinatario, el remitente, que es Cristo mismo, cómo se autopresenta, después el juicio que Jesucristo hace sobre esa iglesia en particular a la que se dirige. Número 4, una urgente llamada a la conversión. 5, una llamada a escuchar lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y número 6, la promesa al vencedor. Esta es la estructura para las 7 cartas. Ya vimos 2 de ellas, a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Esmirna. Volviendo a recordar que la iglesia de Esmirna, de las 7 iglesias, es la única que permanece viva, actual
hasta el día de hoy con una gran diócesis, un obispo y una actividad pastoral fuerte y evangelizadora. Porque es a la iglesia que el Señor Jesús le dice, permanece fiel hasta la muerte, hasta el final, hasta la segunda venida de Cristo. Y como esa iglesia permanece latente. Ahora, vamos a entrar a la tercera iglesia, a la iglesia, nuestros destinatarios, a la iglesia precisamente de Pérgamo. Pero vamos a escuchar una introducción que nos aporta algunos antecedentes históricos sobre lo que fue esa iglesia en tiempos de San Juan. Y le vamos a pedir a la maestra Cristi que nos haga favor de leernos algunos tópicos. Bien, la comunidad de Pérgamo está a 100 kilómetros al norte de Esmirna. Sus ruinas son las más impresionantes de Asia Menor. En la cumbre de una colina de 300 metros de altura, notamos restos de enormes y lujosos edificios del tiempo de Juan, gimnasios, templos y la famosa biblioteca que era competencia de la Biblioteca de Alejandría, gracias al invento del pergamino y al monopolio de su fabricación. También se admira un enorme teatro con capacidad para 30,000 espectadores. En tiempos de Juan, la población de Pérgamo era de no menos de 160,000 habitantes. Era el centro oficial de la religión pagana imperial. Jesús afirma que la comunidad cristiana de Pérgamo vive donde Satanás tiene su trono. Quizás se refiere al imponente templo y altar de Júpiter, cuyas ruinas aún se aprecian en la cumbre de la colina. O quizás se refiera a Pérgamo como centro oficial del culto al emperador de Roma. Muy bien, gracias Cristi. Hemos escuchado una reseña histórica que Cristi amablemente nos ha hecho favor de describir, y algo que llama la atención es cuando el Señor Jesús le dice a esta iglesia, ya sé que vives ahí donde Satanás tiene su trono. De entrada es una expresión fuerte, pero vamos a escuchar directamente del texto sagrado. Todos estamos en el capítulo 2, versículo 12. A la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la cortante espada de doble filo. Detengámonos un momento en la autopresentación. Estamos ahora en el remitente. Cómo nuestro Señor Jesús se presenta a esta iglesia como el que tiene la cortante espada de doble filo, es decir, el poder eficaz de su palabra divina. La Biblia, espada aguda, cortante de doble filo. Y así Jesús se presenta porque va a hablar, y va a hablar con fuerza, porque tiene que arreglar un asunto y exhortar a una urgente llamada a la conversión. Y dice, ya sé que habitas donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, te mantienes unido a mí y no has dejado de creer en mí, ni siquiera cuando ahí, donde tiene su morada Satanás, mataron a mi fiel testigo Antipas. Detengámonos un momento aquí. Hemos escuchado lo que Cristi nos aporta de datos históricos de esta bella iglesia de Pérgamo. Ya sé que habitas ahí donde Satanás tiene su trono. Aquí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Los cristianos de Pérgamo sufrían en la práctica de su fe cristiana, porque el ambiente que se vivía dentro de esta ciudad de Pérgamo, había dos frentes idolátricos. Uno dedicado con muchos seguidores al dios Júpiter. Y había un monumental templo y el culto era continuo. Entonces los cristianos estaban luchando contra ese culto idolátrico al dios Júpiter. Eso era por un lado. Por otro lado, la ciudad de Pérgamo era la ciudad oficial nombrada por los emperadores romanos
para dar culto divino al emperador. Fíjate qué terrible. La ciudad de Pérgamo era la encargada de difundir en todo el vasto imperio romano que el César de Roma era Dios, en otras palabras, la divinidad del César. Y había el altar al emperador y el altar a la diosa Roma. Entonces los habitantes de Pérgamo, en sus festividades, al dios Júpiter o a la diosa Roma o a la divinidad del emperador, tenían que quemar incienso y doblar su rodilla ante Júpiter, ante el emperador y ante la diosa Roma. Y eso era un reto terrible. Precisamente, esto fue lo que llevó al martirio a Antipas, que el Señor Jesús lo tiene presente y lo recuerda y lo pone como modelo para todos los miembros de la iglesia de Pérgamo. Pero ¿quién era Antipas? Ahorita platicando con los muchachos, preguntábamos quién era este famoso Antipas que el Señor menciona aquí en esta carta. Hay algunos comentaristas, algunos biblistas, historiadores, que en los libros dicen que probablemente se refiera al primer obispo de Pérgamo, que empezó a predicar la palabra y que empezaron las conversiones, y todas esas almas que se convertían a nuestra fe y a nuestro Señor Jesucristo, pues abandonaron inmediatamente el culto al dios Júpiter, al emperador y a la diosa Roma. Y esto hizo que los seguidores se molestaran sobremanera contra el obispo. Pero como el obispo Antipas continuaba predicando en contra de esas prácticas idolátricas y estaba logrando muchas conversiones de familias, entonces lo capturan y lo van a martirizar. Pero ¿de qué manera lo martirizan? Yo estuve investigando en varios libros. Algunos omiten lo de su martirio, pero en otros libros, muy buenos comentarios, dicen que hay unas fuentes que afirman que fue capturado y para amedrentar a la población de Pérgamo y no hicieran caso de lo que este obispo Antipas les decía en contra de los dioses que ellos adoraban, lo metieron dentro de un becerro de bronce. Inyectaron aceite y le prendieron fuego. Y así muere el primer obispo de la iglesia de Pérgamo. Por eso el Señor lo tiene presente y le llama mi fiel testigo, Antipas, mártir de Cristo, que derrama su sangre en defensa de la fe y de esa iglesia naciente. Y como el Señor no lo olvida, tiene presente ese acto heroico de haber dado la vida para combatir ese culto imperial y el culto al dios Júpiter. ¿Qué te parece, Enrique? ¿No es sorprendente la forma de morir? Impresionante además porque sería el primero que se gana la promesa de esta carta. Exactamente. Es el primero en el que se cumple la promesa del Señor en esta promesa. Por su valentía, ¿no? Por su valor, por su entrega, por su confiar y que su fe lo lleva a recibir esta palma del martirio. Así es. ¿Cómo ves, Cristi? ¿Te sorprende esto, verdad? Sí. Sí. Es un dato más. Y es que el Señor les da tal fortaleza y tal fe a los seguidores de Él que son capaces de morir así, ¿no? Y uno no se lo imagina, pues está como fuera de... Y tú acabas de ver la película de los mártires mexicanos de Cristo Sí, Rey, ¿no? así es. Aquí está. Viene ad hoc lo que es el mártir de Cristo que entregándolo todo, no importando su vida, prefiere defender la causa de Cristo y de la iglesia, antes que doblar su rodilla ante el emperador, ante la diosa Roma o ante el dios Júpiter. Así es. He ahí el testimonio heroico de un verdadero testigo de Cristo, que no va a postrarse ante nadie, ni va a ofrecer incienso a nadie, solo al Señor, es la convicción. Entonces, esto el Señor lo alaba, mi fiel testigo Antipas, que él ya goza del cielo y de la vida eterna. Pues es un aporte muy bello en esta iglesia a Pérgamo. ¿Continuamos? Continuamos. Muy bien.
Y dice enseguida, verso 14, pero tengo alguna queja contra ti. Ahora ya entramos al juicio, número 3 de la estructura. Jesús tiene una queja contra esta iglesia. Y el problema es un asunto permisivo. Muchos de los habitantes de la iglesia de Pérgamo se han hecho tolerantes, pasivos, dormidos, tibios, porque están aceptando, mira nada más, la doctrina de los nicolaitas. Y la clase pasada hablábamos de los nicolaitas, seguidores del diácono Nicolás, un hereje que estaba infiltrando una serie de errores doctrinales, y sobre todo los nicolaitas eran inmorales sexuales. Su conducta era incongruente, promovían las relaciones sexuales fuera del matrimonio, promovían la masturbación, promovían el adulterio, con el pretexto de que tú ya crees en Cristo, no importa la vida licenciosa que tú lleves, al fin y al cabo, tu fe te salva, no las obras. Fíjate nada más la incoherencia, la separación peligrosísima entre fe y obras. Y recordamos a Santiago, una fe sin obras es una fe muerta, estéril. Y dice el apóstol, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Demuéstrame tu fe por tus obras, porque una fe sin obras está estéril. ¿Qué no sabes? Que las obras son el resultado de tu fe. Entonces, los nicolaitas, pues aparecen ahora haciendo mucho daño en la iglesia de Pérgamo. Como ven, el diácono Nicolás los iba enviando. Mira, caminaron 100 kilómetros. Más al norte de Asia, hoy Turquía, para ir a la siguiente iglesia, que Juan custodiaba como pastor todas estas iglesias, pero los nicolaitas van ganando terreno y están infiltrando. Fíjate nada más. Los de Pérgamo, por un lado, ya están luchando contra el culto al dios Júpiter, contra el culto a la diosa Roma y contra el culto al emperador. Y todavía les llegan los nicolaitas. Era terrible. Pero el problema, que en relación al culto idolátrico, se mantenían firmes, porque tenían el ejemplo heroico de Antipas. Pero cuando llegaron los nicolaitas a relajar la fe por sus prácticas de inmoralidad, que dejaban mucho que desear, muchos los veían bien y los toleraban. Fíjate. Se identificaban como cristianos. Sí. Ese también era una... Se llamaban cristianos. Se llamaban cristianos. La confusión. Porque ellos venían pues de estos 7 diáconos que fueron, ¿cómo se dice? Que en el libro de los Hechos fueron hechos diáconos, pues que se oró por esta persona, por Nicolás. Y se ha desviado. Y se desvió. ¡Qué terrible! Y se llama cristiano. Y se llama cristiano, o sea, llega como cristiano y lógicamente es toda la gente, bueno, pues si él viene, es un diácono, es alguien que tiene un reconocimiento. Jerarquía. Una jerarquía. Autoridad. Y en eso él está desviando realmente el sentido de la fe. Imagínense la confusión. Enrique es Juan y yo soy Nicolás. Entonces Enrique evangeliza a Cristi y le da todas las normas morales de la fe. Y Cristi está muy bien. Pero de pronto llego y le digo a Cristi, mira, yo soy el diácono Nicolás. Esos son mis seguidores, tengo autoridad apostólica, soy alguien importante, pero además este hombre era terrible, tenía un don de predicación, un carisma que convencía, pero su doctrina era falsa. Entonces yo te empiezo a decir, no, Cristi, tú puedes tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, no pasa nada. Oye, pero que Enrique me dijo, están bien, muy bien, qué bueno que Enrique te advirtió, pero no te dijo la verdad completa que yo vengo a revelarte. Tú vas a quedar confundida, porque me ves con convicción y con autoridad. No, Cristi, mira, no lo tomes así. Lo que Enrique hizo es una labor primaria, pero yo vengo a completar la maduración de tu fe para que seas libre en Cristo. No tengas remordimiento de conciencia. Tú puedes tener relaciones con tu novio. No hay problema, puedes ver pornografía, puedes masturbarte, puedes incitar a otros, puedes hacer orgías, no pasa nada. Cristi se va a escandalizar y tal vez me rebata, oye, pero eso Enrique no me lo enseñó, pero yo te
te lo estoy enseñando ahora, te estoy completando la verdad que te faltaba del Evangelio. Imagínate a cuánto seducía. Entonces esto iba cundiendo en las iglesias y esto llegaba a oídos de San Juan y le preocupaba sobremanera. Y por eso tiene que venir Jesús con la espada de su boca a amenazar y decir, estás tolerando. ¿Cuántos papás toleran que sus hijos vean pornografía? ¿Cuántos papás toleran que la hija o el hijo tenga relaciones sexuales con el novio o la novia? Con el pretexto de que tienen que conocerse, madurarse, para que en el matrimonio les vaya bien. ¿Cuántos papás permiten que sus hijos se masturben, incluso les promueven la masturbación? ¿Cuántos papás llevan videos y revistas pornográficas a sus casas y permiten que sus hijos las vean, o por internet? Esa es la tolerancia que Jesús está condenando. Tengo contra ti una queja muy fuerte. Y estás tolerando a los nicolaitas. Hoy los nicolaitas son todos estos pecados que estamos mencionando. Vean qué tremendo es esto, qué actual es el mensaje de estas iglesias. Esto es para que tú y yo nos pongamos de pie a meditar cómo estamos educando a nuestros hijos. Porque en muchas partes del mundo, incluso los papás les permiten que sus hijos salgan de la familia a los 18 años, renten un departamento y lleven una vida licenciosa. ¿No es verdad? Así es. Y lo vemos en nuestro país vecino. Y lo vemos en Canadá, y lo vemos en Italia, y lo vemos en Europa, y lo vemos en Holanda, y lo vemos en España, y lo estamos viendo en México. Ese fenómeno relajado entre los jóvenes, el filtreo en los antros, y los papás dicen, sí, que conozcan chicas, que tengan relaciones sexuales, no pasa nada. No, sí pasa. Estás siendo un nicolaíta. Estás tolerando. Y Jesús viene con la espada de su boca y dice, toleras ahí a quienes profesan la doctrina de Balaam, el que sedujo a Balac para que indujera a los israelitas a comer carne sacrificada a los ídolos, atención, y a entregarse a la lujuria, pecados de lujuria, de depravación sexual, pecados antinaturales, los pecados que encontramos en Sodoma y en Gomorra. Esos pecados los están introduciendo los nicolaitas. Pero aquí Juan asocia al profeta que seduce al pueblo en tiempos de Moisés, cuando son liberados de Egipto. El profeta Balaam va a seducir al rey Balac y al pueblo para que coman carne sacrificada a los ídolos. Entonces Moisés se da cuenta y va a actuar, y la gracia de Dios para impedir. Y eso que se suscitó en la época de Moisés, y Moisés se enfrenta al rey Balac y al falso profeta Balaam, que hablaba de parte de Dios, porque el rey Balac le paga, soborna al profeta Balaam y le dice, mira, yo sé que si ese pueblo peca contra su Dios, los puedo vencer. Pero si están en gracia, no soy capaz de enfrentármeles, porque su Dios los protege. Pero sé que si los llevo a pecar, a comer carne sacrificada a los ídolos y a orgías lujuriosas, entonces quebrantan la alianza y yo los puedo conquistar. Pierden la gracia. Imagínate nada más. Y este profeta se presta y se presenta a maldecir al pueblo de Dios, pero cuando el profeta abre su boca y quiere maldecir, solo salían bendiciones. El Señor le trabó la lengua. Qué interesante, cómo Dios protege la inocencia y el corazón de sus hijos. Y ese pecado que ya se había repetido, ahora Juan lo trae a la memoria. Porque ese nuevo Balaam y ese nuevo Balac son los nicolaitas, es Nicolás y sus seguidores, que están infiltrando la lujuria. Además toleras a quienes profesan la doctrina de los nicolaitas. Fíjate, se había hecho una doctrina, Enrique. No solamente eran ideas sueltas que invitaban a la vida inmoral, era toda una doctrina estructurada por el diácono Nicolás. ¡Qué terrible! Lo que tuvo que enfrentar San Juan, lo que tuvo que enfrentar la iglesia naciente, esas doctrinas perniciosas. Y Jesús le dice, toleras a esos nicolaitas,
Cambia pues de conducta. Aquí ya entramos a la cuarta parte, una atenta llamada y urgente a la conversión, al arrepentimiento. Cambia de conducta, le dice el Señor. No tolero esas prácticas de inmoralidad, no tolero esa lujuria que se ha encarnado en el corazón de muchos de los miembros de la iglesia de Pérgamo. Cristi, tenemos que ir a un corte. Tenemos que ir, pero no se despeguen porque esto está hermoso, muy interesante. Volvemos. Cambia pues de conducta, de lo contrario, iré a verte enseguida y lucharé contra todos esos con la espada de mi boca. Eso nos dice el Señor. Seguimos con Apocalipsis, capítulo 2. Muy bien. Estábamos platicando ahorita en el corte con Enrique y con Cristi de ese profeta Balán. El profeta Balán es una prefigura de lo que serían en la época de San Juan los nicolaitas. Pero lo sorprendente que en estos tiempos últimos que estamos viviendo han resurgido los nicolaitas y los falsos profetas Balán. Y están haciendo mucho daño principalmente entre los jóvenes, en los niños, que son los más vulnerables. Y también en muchos matrimonios, que se han infiltrado ideas de no pasa nada, yo puedo llevar una doble vida, ¿sí? Tengo mi esposa, tengo mis hijos, puedo tener aventuras, pero no pasa nada. O sea, esa es una mentalidad nicolaíta. Estás tolerando una actitud inmoral, de incoherencia en tu vida. ¿Cómo que no pasa nada? Sí pasa. Estás trayendo el mal espiritual a tu familia. Le estás heredando un mal. Y eso se transmite de generación en generación. ¿Cuánto daño provoca una madre, un padre que tolera eso en sus hijos y que ellos mismos se constituyen en falsos modelos? ¿No es cierto, Enrique? Así es, porque además puede darse el caso hasta de que llevar una doble vida y participar en la Eucaristía los domingos. O sea, voy a misa, no pasa nada. Asisto a la Eucaristía. O sea, profanar el cuerpo y la sangre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una llamada radical, ¿no? El Señor hoy a todos nos está desafiando, a ti, a mí, a todos, y nos dice, no quiero que toleres eso en tu vida, sácalo. No quiero que lo toleres en tu familia, en tus hijos. Tienes que normar, tenemos que educar, tenemos que corregir, tenemos que denunciar lo que está mal. ¿Cuántas injusticias has visto y te callas? Toleras. El tolerar, el callar, el no denunciar va de la mano con el pecado de omisión. El pecado de omisión. Esto está relacionado con el pecado de omisión. Por eso la sentencia fuerte de Jesús, que dice en el verso 16, cambia de conducta. O sea, no hay opción, o todo o nada, o estás conmigo o estás contra mí. O te mantienes en un camino de pureza y santidad, o no puedes andar a medias tintas. Decídete, todo o nada, cambia de conducta, es conversión. No solo arrepentimiento, es conversión, cambio de vida. Cambia pues de conducta. De lo contrario, iré a verte enseguida y lucharé contra todos esos pecados, contra todos esos vicios, contra todas esas pasiones con la espada de mi boca. Porque la palabra de Dios es fuente de sanación. La palabra de Dios rehabilita al hombre caído. La palabra de Dios levanta, alimenta, fortalece, renueva, purifica. Oye, que tengo vicios, lee la palabra. Yo conozco sacerdotes que los felicito y los honro porque cuando uno se confiesa y tú al confesar tus pasiones, tus debilidades, te dejan como penitencia leer el Evangelio. Porque estos sacerdotes saben el poder que tiene la espada de la boca de Jesús. Y si tus pasiones se han encarnado y no puedes dejar ver pornografía, entonces esa penitencia sacerdotal te invita a contemplar la palabra. Estos ojos que se han viciado,
Estos ojos que se han enfermado, porque los ojos son las ventanas de tu alma, y tu alma envenenada por la concupiscencia de los ojos, por la pornografía, por el erotismo que toleras en películas o ya de plano en renta de películas de ese género. O en internet. O en internet. Entonces te invita el sacerdote en la penitencia sacramental a poner de nuevo la mirada en el Evangelio. Y cuando ese joven, ese papá, esa mamá que a escondidas ve pornografía o revistas y que no puede y se le ha hecho un vicio, porque se hace un vicio, es enfermizo, trastorna, envenena, se anida la lujuria y se acaba la inocencia, y es cuando vienen los problemas. Entonces, al volver a la palabra, al contemplarla, la palabra que es eficaz porque es Cristo, empieza a sanar todo aquello. Empieza a purificar la mente, los pensamientos, las actitudes, la conducta, todo. La palabra penetra como espada y empieza a cortar, a limpiar, a raspar todo aquello que se ha encarnado, que se ha anidado en tu alma. Por eso dice el Señor, iré con la espada de mi boca, mi palabra, y lucharé contra todos esos vicios, apegos, contra esa concupiscencia, contra esa lujuria, contra esas impurezas o pornografías o erotismos que vienes arrastrando en tu vida o desviaciones sexuales, pecados que atentan contra la naturaleza. Eso es la doctrina de los nicolaitas. Pero el Señor hoy nos invita a ir a la palabra como fuente rehabilitadora. No puedes dejar el vicio de la pornografía, no puedes dejar esa doble vida, no puedes dejar ese apego carnal o esa concupiscencia de los ojos o de algún miembro de tu cuerpo. Ve a la espada, ve a la palabra y deja que te dé un baño de regeneración espiritual. Y esa debilidad se convertirá en fortaleza. Esa tentación con la fuerza de la palabra la vencerás. Hagan la prueba y descubran el poder eficaz de la espada que brota, que surge de los labios, de la boca bendita de nuestro Señor Jesucristo, su palabra. Y dice enseguida, el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Al vencedor, ahora sí llegamos a la promesa. Ya, número 5, la escucha, pero ahora la promesa. Es bella. Al vencedor le daré a comer el maná escondido. Aquí en la pizarra hemos colocado los 3 regalos que Jesús promete a los vencedores. Número 1, va a poder participar del maná escondido, que es la Eucaristía. ¿Verdad, Cristi? ¿No es la clase que acabas de recibir en el Instituto Bíblico? Así es. ¿Quién te la dio? El maestro Guerra, el padre Guerra, Lule. Maestro del seminario. Maestro mayor. del seminario, sí. ¿Y qué les dijo al respecto? Nos dijo, es que el pan de la vida es el maná escondido. ¿Y ese pan de la vida dónde lo recibes? En la Eucaristía. En la Eucaristía. Es el cuerpo y la sangre de Cristo. De Cristo. El maná escondido. Fíjate qué imagen eucarística encontramos aquí. Y es lo que comenta la mayoría de los biblistas y de los teólogos en relación a los comentarios del Apocalipsis. Yo he estado leyendo bastantes fuentes, todos casi concluyen que se trata efectivamente de la Eucaristía, el maná escondido. Alguno que otro dice que se refiere a la visión beatífica de Dios en la eternidad. Bueno, está bien. Es la visión beatífica, la Eucaristía nos prepara para ese encuentro, pero la mayoría se centra que se refiere precisamente a la participación del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, y que tiene mucho que ver con la segunda bendición o promesa, le daré una piedra blanca. La piedra blanca es la participación en la victoria de Cristo. Fíjate qué interesante. Solo aquellos que participan de la victoria de Cristo tienen derecho a la Eucaristía. Algunos biblistas dicen que la piedra blanca es la absolución que te da el sacerdote en la confesión para que puedas participar del banquete eucarístico. Fíjate qué interesante. Y se dice que en la antigüedad, cuando alguien se iba a casar, a los invitados
se les daba una piedra blanca, era el boleto, era el pase de entrada al banquete nupcial. Entonces, no se hacían invitaciones como hoy se hace y van incluidos los boletos, sino que en la antigüedad la novia con las amigas, según el número de invitados, si había 100 invitados de ambas familias, entonces ellas pintaban de color blanco 100 piedrecillas. Pero, pues cualquiera podía pintar una piedra blanca y entrar al banquete. Para que eso no sucediera, la novia y el novio en esa piedra blanca ponían un nombre nuevo, que solo conocía quien recibía la piedra. Entonces el portero tenía la lista de los nombres que aparecían en cada piedra. Entonces si llegaba un intruso y él inventó un nombre, pintó la piedra blanca, inventó un nombre y le entrega al portero, el portero tenía que checar, a ver, ahí dice un nombre nuevo, no es, esa es falsa. Era un control para detectar pues a los colados. Entonces no podían hacer trampa, era como hoy el boleto tiene un código de barras o un número o una contraseña. Y en la lista aparece, sí es. La firma al reverso. Pues en la antigüedad eso se usaba en muchas ocasiones, dar la piedra. Entonces había una canasta donde todas iban poniendo las piedras blancas, ¿no? Y ya, según el número de piedras que habían entregado, eran los invitados que participaban del banquete nupcial. Era un control. Pero también estuve leyendo otras fuentes que en los tribunales también el juez entregaba una piedra blanca. Fíjate qué interesante. Cuando el juez dictaba ya su sentencia, daba el fallo, ¿sí? Si el acusado era inocente, en el tribunal públicamente el juez le entregaba al acusado una piedra blanca delante de todos, en señal de inocencia. Fíjate qué bonito. De liberación. De liberación. Entonces, dice el comentario que también es muy probable que esa piedra blanca que Cristo promete es aquellos que van a participar el día de su juicio de la inocencia de Cristo en ellos. Y será su pase ya no al banquete eucarístico, al cielo mismo, a la vida eterna. Fíjate que esa piedra blanca es la inocencia que Cristo te da, te reviste de su inocencia y quedas justificado, liberado, purificado ante la justicia del Padre. ¿No es maravilloso? Yo aquí me detuve mucho tiempo y dije, es que todas estas investigaciones que nos aporta un biblista en un libro y luego el otro, o sea, no se contraponen, o sea, enriquece todo el sentido, te hace partícipe también del banquete de las bodas del Cordero, te declara inocente delante del juicio porque llevas la inocencia de Jesús, su sangre, su pasión, sus méritos redentores. Fíjate que todo está a la par. Y nosotros pusimos pues la participación en general de la victoria de Cristo. Y ahí está pues la inocencia, la entrada al banquete escatológico, la entrada a la Eucaristía, tiene una aplicación ya genérica. ¿Les parece bien, muchachos? Y por último, el nombre nuevo. Ya hemos explicado que llevaba un nombre nuevo que solo conoce quien recibía la piedrecilla blanca. Pues este nombre nuevo es la nueva identidad que recibe el cristiano en Cristo Jesús. Una identidad que le da un nuevo ser. Y ese nuevo ser es que ese cristiano queda verdaderamente revestido, configurado con Cristo hasta la eternidad. Qué bonito, ¿no? Entonces, ese es el premio para aquellos que cambian de conducta y expulsan de sus vidas las doctrinas de los nicolaitas. ¿Qué te parece, Cristi? Emocionante, ¿no? Y desafiante. Sí, no, pues con ganas de tener esa conversión para formar parte de ese banquete que Jesús te tiene preparado. Qué bien. Es la recompensa. Muy bien. ¿Algo que quieras decir, Enrique? Nada, me recuerda el banquete del rey en los evangelios. O sea, ese banquete donde primero invita y a los que invita al principio no van.
que son los nicolaitas, Así es. y hace una nueva invitación, y que finalmente va alguien que no va preparado para esa celebración. O sea, alguien se cuela ahí que no va A pesar preparado. de que pasa por el de vestíbulo. que hay, exactamente, que hay un filtro, podemos llamar, y se cuela y finalmente es expulsado de ese banquete. Así es. O sea, Porque me no recuerda tenía mucho, o sea, porque no tenía su piedra blanca. y no estaba preparado, Así es. no estaba preparado para esa celebración. Muy bien. Muy bien, pues adelante. Ahora vamos a la siguiente iglesia. Enrique, te necesito por acá. Hay que borrar esto porque ahora entramos a la iglesia de Tiatira. Mira, ¿sabes qué? Me espero. Yo borro porque Enrique va a déjame. leer algo muy interesante sobre la iglesia de Tiatira. Así como Cristi nos hizo un aporte de antecedentes históricos y lo que se encontraba en la época de San Juan, también tenemos para ustedes algunos datos que serán de importancia para que conozcan un poco mejor el contexto de aquella época. Enrique, por favor. Bien, pues esta carta a la comunidad de Tiatira, ¿sí? Que es una población que se encuentra a 70 kilómetros al sur de Pérgamo, que es la carta anterior, y que estas dos poblaciones están al norte de Éfeso. Actualmente tiene 40,000 habitantes. Dice que hace apenas unos años los arqueólogos comenzaron a excavar y a explorar en el subsuelo los edificios del tiempo de Juan. Nunca fue ciudad militarmente estratégica, sino comercial e industrial, famosa por sus fábricas textiles, tintorerías y fundiciones. Sigue aún prosperando la industria de las alfombras. Ignoramos cómo llegó el cristianismo a Tiatira. Quizás el movimiento comercial dio oportunidad a Lidia. Este personaje, esta mujer, fue convertida por San Pablo. San Pablo y esta mujer los invitó a Lucas y a San Pablo a su casa. O sea, tuvo una participación importante también en la propagación del cristianismo. Originaria de Tiatira y convertida, aquí lo dice, por Pablo en Filipos, a que llevara la fe a su tierra. Ella era comerciante en púrpura. La vida social en Tiatira era completamente absorbida por las asociaciones gremiales. Las fiestas patronales eran muy frecuentes, consistían en actos de culto pagano, banquetes idolátricos y el consiguiente libertinaje moral. Muy bien. Gracias, Enrique. Hemos escuchado características de esta cuarta iglesia del Apocalipsis, que ya nos sirve como introducción. Ahora vamos a leer directamente del texto sagrado. Dice el capítulo 2, verso 18, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, esto dice el Hijo de Dios. Detengámonos un momento aquí. De todas las iglesias del Apocalipsis, y no solamente de las iglesias, de todo el Apocalipsis, es a la única iglesia a la que Jesús se presenta con el título soberano de Hijo de Dios. No lo volvemos a encontrar en toda la carta, ni en todo el contexto apocalíptico del capítulo 1 al capítulo final, no vuelve a aparecer este título. Pero es el título más elevado. Hijo de Dios evoca la divinidad de Jesucristo. Y Jesús se presenta con su divinidad a esta iglesia, el Hijo de Dios, y alude al poder que su Padre le ha otorgado en esta iglesia. Y ese poder que el Padre le ha otorgado el Hijo de Dios, Dios mismo, Jesús en su divinidad, viene a decir a los habitantes de Tiatira, ese es el premio que les tengo reservado a aquellos que se conserven fieles. Fíjate qué interesantísimo. Vamos a seguir leyendo. Dice, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego, es decir, su ciencia divina. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, su omnividencia. El que tiene pies semejantes al bronce, es decir,
la estabilidad de sus designios irrevocables. Jesús se presenta en la iglesia de Tiatira como aquel que tiene pies de metal, mientras que nosotros los hombres tenemos pies de barro. De barro. Aquí quedémonos meditando en este bello título, Hijo de Dios. Así se presenta Jesús a la iglesia de Tiatira y regresamos después de unos minutos de reflexión. Cristi. Volvemos. Gracias por sus llamadas. Y no tengas miedo porque el Señor está cerca. Continuamos con este tema del Apocalipsis. Muy bien. Dice enseguida el mensaje a la iglesia de Tiatira. Fuerte este mensaje, Jesús se presenta como Hijo de Dios y verso 19 empieza el juicio. Conozco tus obras, tu amor, número 1. Vamos a enumerar las características. Tu amor. 2, tu fe. 3, tu entrega. 4, tu paciencia, tu entereza. Hay 4 virtudes. Fe y amor. Nos falta la tercera, la esperanza, para completar las 3 virtudes teologales, que es el resumen de la vida cristiana. ¿Sí? Porque el Señor quiere de ti, quiere verte, cómo vives tu fe, cómo vives tu caridad y cómo vives tu esperanza. Si al Santo Padre Pío se le canonizó, es porque la Iglesia miró cómo vivió su fe, cómo vivió su esperanza y cómo vivió su caridad. Esas son las 3 virtudes teologales que resumen la fe cristiana. Pero aquí nos desconcierta que no aparece la esperanza literalmente, pero está implícita en las otras virtudes. ¿Sí? Alguien que es paciente es porque tiene esperanza. La paciencia es un fruto de la esperanza y la entrega. Ahí está implícita. Entonces, esto es importante entenderlo. Y dice enseguida, Jesús alaba pues estas virtudes que ve en los miembros de Tiatira. Incluso le dice, tus últimas obras son incluso mejores que las primeras. O sea, va muy bien en el proceso de santidad. Pero debo reprocharte, aquí viene un reproche, pero debo reprocharte que permites, toleras otra vez, como la iglesia anterior. ¿Qué toleraban los otros? A los nicolaitas. Pero ¿qué toleran ahora los de Tiatira? Escuchen aquí. Pero toleras, debo reprocharte, tengo una queja contra ti. Toleras y permites que Jezabel, esa mujer que se dice profetiza, ande seduciendo con sus enseñanzas a mis servidores, incitándolos a la lujuria. Otra vez se repite el pecado de Pérgamo. Pero acá eran los nicolaitas, los seguidores del diácono Nicolás. Pero ahora aquí aparece Jezabel, así como el profeta Balán y el rey Balac eran prefigura, prototipo de los nicolaitas, de los inmorales sexuales. Ahora aparece un personaje, una mujer del Antiguo Testamento llamada Jezabel, que llegó a convertirse en la esposa del rey Ahab en tiempos del profeta Elías. Y esta mujer mandó matar a todos los profetas de Dios. El único que sobrevivió fue el profeta Elías y impuso un culto idolátrico al dios Baal. Eso está en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, 18 hasta el 22. Es el ciclo del profeta Elías. Fíjate qué interesante. Pues esta mujer es prototipo ahora de los lujuriosos, de los nicolaitas. Parecería que los pecados de antaño del Antiguo Testamento vuelven a resurgir en las iglesias del Apocalipsis y esos pecados hoy también los seguimos enfrentando. Pero ¿a quién se refiere?
En la carta anterior se habla de los nicolaitas. En esta iglesia había una profetisa, una mujer que se decía ser profeta. En la antigüedad a esas mujeres se les llamaba pitonisas. Una bruja, una hechicera, una adivina. Y en la época de San Juan, en la iglesia de Tiatira, había una de estas mujeres, una bruja, una pitonisa, una adivina, llamada Zambata. Fíjate, hasta el nombre tiene feo. Zambata. Entonces hoy hay muchas Zambatas, hay muchas Jezabeles, hay muchos Nicolases y Nicolasas, en sentido pecaminoso. No porque alguien tenga el nombre de Nicolás o Nicolasa o Jezabel, no hay que etiquetar, estamos hablando en sentido figurado. Que estos personajes representan el mal que tanto daño ha hecho a los cristianos hasta el día de hoy. Esta mujer llamada Zambata, pues Juan la asocia con el pecado de Jezabel, que indujo a comer carne sacrificada al pueblo de Dios, mata a los profetas y los induce también a orgías, a actos lujuriosos. Y eso era lo que estaba haciendo esta mujer llamada Zambata, que Juan la llama Jezabel. Y dice, está seduciendo con sus enseñanzas a mis servidores, incitándolos a la lujuria y a comer carnes sacrificadas a los ídolos. Les di tiempo para que se convirtieran, pero no han querido renunciar a su conducta lujuriosa. El Señor, en su misericordia, ha dado tiempo. Pero atención, aclaro. En el esquema, en el juicio no hay llamada a la conversión a la iglesia de Tiatira. Para ella no es la llamada a la conversión. Nada más el Señor reprende porque tolera el pecado de Jezabel, de Zambata, que es el mismo de los nicolaitas. La llamada a la conversión en esta iglesia, sí vale la pena señalarlo, va directa a Jezabel y sus seguidores. Es a ellos, les he dado tiempo que se conviertan, pero no lo han hecho. Les di tiempo para que se convirtieran, pero no han querido renunciar a su conducta lujuriosa. Verso 22, pues bien, voy a arrojarla, a Jezabel, junto con sus cómplices de adulterio, fíjense, promovían el adulterio, a un lecho de profunda angustia. Terrible. A menos que se conviertan de su perversa conducta. A sus hijos los heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy quien examina conciencias, porque tiene ojos llameantes, todo lo ve. A sus hijos los heriré de muerte. Yo soy quien examina conciencias. Yo soy quien examina corazones y quien pagará a cada uno de ustedes según sus obras. Un juicio fuerte del Señor Jesús, otra vez contra el pecado de lujuria. Vean cómo el Señor habla fuerte, claro, directo contra los pecados de inmoralidad sexual. Enseguida dice el verso 24, a los demás que viven en Tiatira y no profesan esa doctrina lujuriosa, ni tienen conocimiento de eso que llaman las profundidades de Satanás. ¿Qué son las profundidades de Satanás? Las profundidades de Satanás es el conocimiento de la vida de inmoralidad. Es el conocimiento que muchos jóvenes tienen de la lujuria, de la pornografía, de lo que está lleno el internet. Vemos cosas tristísimas que están viendo nuestros hijos, que están viendo los nietos, que están viendo los jóvenes en general. Y cómo aparece ahí una lista terrible y abierto a todo mundo, relaciones sexuales, niños con niños, adultos con niños, niños con adultos, relaciones lésbicas, relaciones homosexuales, orgías mixtas, y todo eso está ahí, para que todo mundo lo vea. Esas son las profundidades de Satanás. Todos esos actos que pervierten
las mentes inocentes de los niños. ¿Cuántos niños hoy precoces ya están con un conocimiento de lo que es el acto sexual, están ya embebidos de la pornografía que sus padres les han permitido ver por medio del internet, por medio de otras fuentes? ¿Y cuántos niños ya en una edad de 8, 9, 10 años, 12 están pervertidos? Es a lo que hemos llegado. Hoy la palabra de Dios, mis queridos hermanos, llama a todo eso profundidades de Satanás, donde los hombres se ahogan, se pierden en ese mar mundano, en esa bandeja que ofrece el mundo: homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo, bestialismo, relaciones con niños, relaciones niños y adultos, orgías, mixto, o sea, una bandeja, lo que tú quieras. Eso son las profundidades de Satanás. Y los que prueban las profundidades de Satanás, a sus hijos los heriré de muerte. Es una advertencia muy fuerte en el Apocalipsis contra los pecados antinaturales de inversión sexual y de depravación sexual, de inmoralidad sexual y todo lo que hoy estamos viendo. Y a esos que se mantuvieron fieles y no participaron de estas profundidades, ninguna otra carga les impondré. Basta con que conserven intacto hasta que yo venga lo que ahora tienen, su pureza. Y al vencedor, al que me sea fiel hasta el fin, le daré poder sobre las naciones, el poder que recibí de mi Padre, para que pueda gobernarlas con cetro de hierro y quebrarlas como vasijas de barro. Y le daré también el lucero radiante de la mañana. Dos regalos sorprendentes ofrece Jesús a los que se mantienen puros e incontaminados, como dice el Señor en Mateo 5. Bienaventurados los limpios, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y el Señor, como en la otra iglesia, promete dos regalos muy especiales. Primero, el poder sobre las naciones, pero no en sentido tiránico, no como hacen los gobernantes del mundo, no como hacen los príncipes o los reyes del mundo. Poder sobre las naciones para llevarlas a la conversión. Poder sobre las naciones para interceder por ellas, para mostrarles el reino, como San Pablo, apóstol de las naciones, como el profeta Jeremías, profeta de las naciones, como Juan Pablo II, profeta de las naciones. Ese es el poder que Dios confiere. Dominio para anunciar la palabra a los pueblos, a las naciones, para que se vuelvan a Dios. Y segundo, el lucero de la mañana, Cristo mismo. Sol radiante te hace partícipe del poder de su resurrección. Te reviste de sí mismo, te configura con Él y te hace lucero radiante, es decir, te da el sol del divino querer. Te da el sol del divino querer. Te da el sol del divino querer. El que tenga oídos, que escuche. Cristi. Pues creo que nos tenemos que ir a un corte, pero nos quedamos con esta contemplación de la palabra de Dios. El sol del divino querer. Bien, volvemos. Pues ya volvemos para concluir. Muchas gracias por sus llamadas. Queremos agradecerles especialmente, a todos, pero queremos mencionar las llamadas de fuera del país, que son de Guatemala, al arquitecto Mario. Muchas gracias a Francisco Javier, que nos habla de Guatemala también, de Quetzaltenango, Francisco Javier López. Diana Báez, que nos habló de Nueva York. Muchas gracias, Diana. Y aquí tenemos a Lupita Lepe también, nuestra amiga. Muchas gracias, de Washington DC. Rodolfo Ramírez de Argentina, Roberto Ramírez de Argentina también, Marta Leticia Chacón de Guatemala, que también nos ha hablado en otras ocasiones, Ana Miramontes de Arizona, y todas las personas que nos hablaron, Enrique, así rápidamente, ¿de dónde? Del interior de la República, de Jiutepec, Morelos, de Guanajuato, de Tuxpan, Veracruz, Almoloya de Juárez, del Estado de México, de Tampico, de Córdoba, Veracruz, de Ameca, Jalisco, de Nuevo León, de México DF, Aguascalientes, Aculco,
Tejupilco, Estado de México, y Villahermosa, Tabasco. Y muchas gracias a las personas que nos llamaron de Zapopan, de Guadalajara, de aquí de Zapotlanejo, Tonalá, Tlaquepaque. Ya saben que todas sus llamadas y sus peticiones se van a los pies del Santísimo primeramente, y después el maestro las llevará a la casa de la Santísima Virgen allá en Nazaret, en Tierra Santa. Así que no dejen de hablar y de escribirnos también. Bien, vamos a hacer la rifa de estos 3 regalitos que ya les mencionamos y les mostramos anteriormente. Enrique, ¿nos puedes ayudar, por favor? A María Guadalupe Ochoa, de Guadalajara. Se lleva esta gorra preciosa, puedes pasar por ella aquí a las instalaciones de María Visión. Siguiente, el libro de Eucaristía, Celebración de Vida. Para Teresa Blanco, de Zapopan. Felicidades, Teresa, aquí está tu libro. Y la playera del instituto se va para... Sería para María de Lourdes Ortiz, de Guadalajara. Muy bien, pues felicidades. Aquí están sus regalos. Y bueno, maestro, no sé si quieran concluir unas palabras. Sí, nada más informo así, muy breve. Cristi ha mencionado que todas las llamadas nos las llevamos verdaderamente a la tierra del Señor, pero antes de eso van a la capilla del Instituto Bíblico Católico, a los pies del Santísimo, en una urna muy bonita que se tiene ahí, y todas las misas, oraciones de los alumnos son por todas estas necesidades. Finalmente, en las vísperas del viaje pasamos todo esto limpio, ¿verdad, Cristi? Así es. Te ha tocado trabajar Mucho muchísimo, trabajo. Mucho, hasta nos hemos desvelado. Así es, haciendo porque la no podemos lista. llevar tanto papel, entonces tenemos que hacer un recuento, un resumen, Sí. llevarnos todos los nombres con sus peticiones y finalmente pues recorren toda la Tierra Santa hasta llegar a la casa de Nazaret. Y les avisamos que estamos organizando la logística de cómo se va a hacer el sorteo de la persona que va a ir todo pagado con nosotros a España, Tierra Santa e Italia. Ya tuvimos una reunión previa y próximamente les daremos toda la información de cómo ustedes van a poder participar de este próximo viaje a la Tierra Santa. Así es. Y pues a llamar por lo pronto, a estar al pendiente. Enrique, nos tenemos que ir. No, pues es un gusto, como siempre, estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Muy bien. Gracias, Enrique. Gracias, Cristi. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. ¿A quién iremos si tú eres el Santo de Dios? ¿A quién buscaremos si no al Salvador? Tu palabra, Señor, ilumina. Tu palabra, Señor, da vida. Tu Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.